¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Qué está pasando en Bolivia? Es preciso realizar un análisis, un balance político desde el golpe de Estado de noviembre del 2019, específicamente 10 de noviembre del 2019, hasta la fecha, 10 de noviembre, 11-12 de 2023. ¿Qué es lo que ha pasado en todo este tiempo? Si bien todo el pueblo boliviano ha sufrido como las oligarquías aliadas con los diferentes medios cárteles de la mentira y una arremetida brutal con una operación geopolítica norteamericana posicionada en Bolivia para obtener el litio, depuso al presidente Evo Morales a través del denominado movimiento Pitita, que tuvo sin lugar a dudas apoyo de la Unión Europea. No en vano los embajadores que primero presentaron sus cartas credenciales a Yanine Áñez después de que ésta se haya autoproclamada fueron los embajadores de la Unión Europea. Jeff Gleckin, embajador británico en Bolivia, también apoyó abierta y directa y públicamente en su cuenta de Twitter, ahora X, al movimiento Pitita. La embajada norteamericana abiertamente también trabajabas y pasabas por esos días nefastos del 2019 por la avenida Arce de la ciudad de La Paz, encontrabas todas las luces de la embajada norteamericana prendidas, trabajando como una máquina china, ¿no? Estaban gestando la ruptura del orden constitucional, que finalmente lo consiguieron. Se autoproclama Yanine Áñez de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima, autoproclamándose primero en la Cámara de Senadores, en contraposición a los artículos 169 y siguientes de nuestra Constitución Política del Estado, pero también violando y vulnerando el propio reglamento de la Cámara de Senadores del establecimiento de quórum. Posteriormente, la banda presidencial le fue puesta por un militar. Entonces, a todas luces, no hay argumentos para justificar que el gobierno de Áñez haya sido constitucional o haya sido legal o haya sido una transición legítima, si se quiere, ¿no? A partir de ello, el pueblo organizado, movilizado, logra pues en diferentes luchas cruentas que costaron vidas, heridos, detenidos ilegales, por ejemplo Sacaba, por ejemplo Sencata, gestar un sinfín de revueltas populares en contra del gobierno de Yanine Áñez, que además ha sido caracterizado por los más de 50 casos de mega corrupción en el país, además la pandemia y todo, pero la madurez política de la Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo siempre trató de viabilizar la vía de la presión social, sí, pero la vuelta a el poder vía las urnas, vía democrática. Es por eso que en Argentina, Evo Morales, como presidente de la Dirección Nacional del MAS, define la candidatura de Evo Morales Evo Morales define la candidatura de Luis Arce Catacora junto con la de David Choquehuanca. Es decir, Luis Arce Catacora es presidente gracias a Evo Morales, ¿no? Justamente a la estrategia, a la visión política de plantear a la población un candidato economista, un candidato cuya imagen era percibida como un buen técnico economista, buen ministro de Economía, puesto que aquella época, con el golpe de Yanine Áñez y con el golpe de la pandemia, al bolsillo de todos los bolivianos, pues se precisaba ese rol económico, alguien que dé certidumbre económica, y así Luis Arce llega al poder. Lamentablemente, con el paso del tiempo, Luis Arce Catacora va demostrando que se va convirtiendo en el Lenin Moreno boliviano, ¿no? Así como Lenin Moreno traicionó a el
expresidente ecuatoriano Rafael Correa. De la misma forma está operando Luis Arce Catacora, y sus acciones, que tratan de ser invisibilizadas por los medios hegemónicos de comunicación, lo que todos los medios privados que antes eran el cártel de la mentira y que hoy son cooptados por la publicidad estatal que sale del propio Estado, incluidos los medios estatales de Bolivia e incluidos todos los ministerios, todas las direcciones de comunicación de todos los ministerios, generan pues una suerte de desinformación, un blindaje mediático hacia el gobierno, pero también hacia afuera una desinformación hacia la población boliviana, que se da cuenta porque lo vivimos todos los días, estamos aquí, pero sobre todo hacia afuera del país, tratando de presentar a Bolivia como el país de las maravillas, sin reflexionar o informar lo que verdaderamente está haciendo el gobierno de Luis Arce Catacora, un gobierno que, dicho sea de paso, ya ha sido declarado por la Dirección Nacional del MAS como un gobierno que no es del MAS. Han salido en reiteradas ocasiones, son 3 las ocasiones puntuales, y también está en la cuenta oficial de Twitter del Movimiento al Socialismo, en la cuenta oficial de Twitter de Evo Morales como presidente del MAS, indicando que este gobierno, el gobierno de Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca, ha dejado de ser el gobierno del Movimiento al Socialismo, además de existir también múltiples resoluciones de la Dirección Nacional del MAS en este mismo sentido, porque por supuesto se va apartando de los principios ideológicos y valores que sustenta el propio estatuto orgánico del Movimiento al Socialismo. Para dar un ejemplo, este propio estatuto orgánico ha intentado ser rechazado por Luis Arce Catacora y por David Choquehuanca. No han asistido Luis Arce Catacora y David Choquehuanca a la última convocatoria realizada en un proceso electoral interno del Movimiento al Socialismo para definir su directiva, que ha sido el 10º congreso realizado en la UCAeñe. Contrariamente, han tratado de hacer un cabildo, cuando un cabildo por naturaleza constitucional no es pues atribuible a una organización política. De hecho, en Bolivia tenemos la Ley de Organizaciones Políticas, que especifica que todas las determinaciones de un determinado partido u organización política se tienen que desarrollar en el Congreso de esa organización política, y no así en cabildos públicos en los que pueden participar masistas y no masistas, pueden participar hasta los enemigos del propio MAS, ¿no? Como que lo hicieron a convocatoria de David Choquehuanca y Luis Arce Catacora en el Alto. Participó Eva Copa, que no es del MAS, que abiertamente trata de manchar la imagen de Evo Morales, y que abiertamente también ha expresado su apoyo a Luis Arce Catacora. De hecho, ella es la alcaldesa del partido político Jayaya. Han participado otros dirigentes y gente que también se dice antievista. Es decir, la estrategia política de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca es alimentar el antievismo, y con las mismas lógicas que el movimiento Pitita atacaba a Evo Morales, son las mismas lógicas que desde los ministerios atacan a Evo Morales, que desde el propio discurso presidencial atacó a Evo Morales, que desde el propio discurso vicepresidencial el señor David Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, también se dedicó a atacarlo, muy a su estilo, no medio laxo, filosófico, no concreto, no contundente, no frontal, sino yéndose por las ramas, pero atacando finalmente a Evo Morales. Entonces tenemos una suerte de efervescencia política, de un enfrentamiento de ese MAS burocrático, el MAS en ejercicio del poder estatal, con el control absoluto de el órgano ejecutivo, pero que también intenta cooptar el órgano electoral con las últimas determinaciones del Tribunal Supremo Electoral, y prácticamente comprando a todos los vocales de la sala plena, pero también un movimiento al socialismo burocrático que también está íntimamente vinculado y ligado al nefasto órgano judicial que tenemos en nuestro país, jueces y fiscales que no dan la talla de las necesidades de los bolivianos. Prueba de ello, esa por parte del más burocrático. Por otro lado, tienes un Evo Morales que, sin tener el ejercicio del poder estatal, sigue teniendo todo el apoyo y respaldo de la población, de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Entonces, en esa simple relación nos damos cuenta quién está con la verdad, ¿no? Luis Arce Catacora, con todo su aparato estatal, no puede ponerse frente a un Evo Morales que, sin el apoyo estatal, sin el dinero estatal,
sigue firme y con una musculatura política preponderante, porque esto viene de las propias organizaciones sociales que lo respaldan. Sin Estado, Evo Morales es poderoso, entonces ahí nos damos cuenta quién está con la verdad y con la razón política de por medio, ya que tiene el apoyo popular, no solamente el apoyo de funcionarios públicos, como es el caso de Luis Arce Catacora. Y entre paréntesis, dentro de este más burocrático, tienes la más reciente intención nuevamente del señor ministro de Justicia, Iván Lima, que además dijo abiertamente, yo no soy masista, yo estoy aquí por invitación del presidente Luis Arce, es decir, que se debe a Luis Arce, ¿no? Así lo dijo también públicamente en el programa de María Galindo, de volver a llevar todas las masacres de Sacaba y Sencata a la vía de juicio de responsabilidades o a un juicio de privilegio en favor de Yanine Áñez. Entonces nos damos cuenta de la alianza entre esa derecha que dio el golpe con el actual gobierno de Luis Arce Catacora, porque tienen la misma línea de que Yanine Áñez debería ser juzgado por juicio de responsabilidades. Si se va por esta línea de juicio de responsabilidades, antes de las 5 proposiciones acusatorias que tiene Yanine Áñez, cursan 20 otros juicios de responsabilidades que no se han tratado desde hace muchísimos años. Entonces, la estrategia de la derecha boliviana, articulada con el gobierno traidor de Luis Arce Catacora, es pues la estrategia de la impunidad, es llevar por la vía de juicios de responsabilidades para que justamente no se llegue a el juzgamiento de Yanine Áñez y todos los autores del golpe de Estado, muchísimos personajes políticos que siguen todavía en la palestra. El caso del alcalde de Cochabamba, un alcalde de Cochabamba que ha sido perdonado de sus 11 procesos judiciales, también por intermediación del presidente Luis Arce Catacora y su ministro, a través de su ministro de Justicia Iván Lima, sigue plenamente vigente y en crecimiento político. Como aliado de este gobierno, ha expresado públicamente también que se siente mucho más cómodo con Luis Arce Catacora que con Evo Morales. Esa es la prueba más fehaciente. Tienes a el señor Iván Arias, también alcalde de La Paz, a la señora Eva Copa, un montón de personajes que todos los días vociferan en contra de Evo en la misma línea discursiva del gobierno, ¿no? Entonces, cualquier ataque hacia el compañero Evo Morales no es pues un ataque personal a él, es un ataque hacia lo que representa él, todo el movimiento campesino, todo el movimiento popular, todo el bloque nacional popular. Esa es la triste realidad que vivimos en Bolivia, lamentablemente, haciendo en estos cortos 12 minutos una reminiscencia desde el 2019 hasta el 2023. Mucho más que decir, pero existe una cortina de desinformación brutal. Y pues si ustedes entran a también consultar el Twitter de Evo Morales, también las páginas de tanto en Facebook como en Twitter, de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, se van a dar cuenta también con pruebas documentales de todo lo que estoy hablando. Sin más, desde La Paz, Bolivia, la sede de gobierno, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. En los últimos días se ha publicado una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Esta encuesta es parte de una serie de informes sobre la opinión pública respecto a múltiples temas, pero esencialmente que evalúan el estado actual de la opinión pública referido al gobierno de Luis Arce. Han existido 2 encuestas el 2021, 2 encuestas el 2022 y una encuesta reciente en noviembre del 2023. Algunos elementos sobre los cuales se puede dar continuidad en el análisis desde el 2021 hasta la fecha son importantes tomarlos en cuenta porque guardan relación con la situación política interna de nuestro país. Bolivia, como ustedes saben, en este momento transita el periodo de reconstrucción del tejido social y democrático luego de la ruptura del orden constitucional del 2019.
que buscó destruir el proceso de cambio, forzando la renuncia de Evo Morales y de un conjunto de autoridades dentro del movimiento del socialismo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, es decir, de gobernadores y alcaldes. Y en esa tensión, durante el 2020, cuando asume el gobierno de facto la señora Yanine Áñez, deja una economía que, producto del golpe de Estado, con serias consecuencias para la economía nacional, además de la crisis de la pandemia del COVID-19, marcan una tendencia del Producto Interno Bruto que decreció en un 12%. Entonces, al asumir el gobierno, el presidente Luis Arce en Bolivia plantea 3 compromisos principales. El primero, traer vacunas y, por tanto, asociado eso con la salud. El segundo, juicio a las autoridades del gobierno de facto y fuerzas militares y policiales que perpetraron las masacres de Sencati y Sacaba, que dejaron un total de 27 muertos en nuestro país por las protestas en noviembre del 2019 tras la toma de mando ilegal e inconstitucional de la señora Yanine Áñez. Esas 3 consignas, economía, recuperación de la salud y justicia para las víctimas de las masacres de Sencati y Sacaba, fueron la piedra angular sobre la cual se asienta la victoria electoral del 55% del movimiento al socialismo. Pero de un tiempo a esta parte, desde el 2021, 2022 y 2023, observamos algunas cifras que dan cuenta que, al parecer, los compromisos no fueron cumplidos y la gente empieza a darse cuenta. La gestión del gobierno empezó con una valoración positiva del 54% en noviembre del 2021 al 47% en noviembre del 2023. Y esta es una marcada tendencia a la baja con una diferencia de 7 puntos, que es exactamente igual al ascenso de la imagen negativa de la gestión del gobierno. Pero en términos individuales, la imagen del presidente Luis Arce presenta una tendencia a la baja de carácter similar. Al asumir, él tenía una imagen positiva del 47% en noviembre del 2021, a un año de su gobierno, y actualmente tiene una imagen positiva del 39%. Esto puede tener muchas variables para ser analizadas, pero una de ellas es esencialmente la valoración que hace la gente de la situación económica. No olvidemos que uno de los principales atributos políticos del actual presidente Luis Arce fueron esencialmente su conocimiento respecto a la economía. Incluso se llegaba a decir que él era el arquitecto del modelo económico, social, comunitario y productivo que durante 14 años del gobierno de Evo Morales habrían dado a la gente las épocas doradas donde la gente podía ahorrar su platita, podía emprender un pequeño negocio o por lo menos llegar con un poco de certeza a pagar las cuentas a fin de mes. Algo tan sencillo como esencialmente vivir. Ese momento, además, y esa gestión que hasta el 2014 implicó una disminución de la pobreza moderada de casi el 60% al 37% y de la pobreza extrema disminuida del 37% al 15%, implicaban que era muy probable que Luis Arce continúe con el desarrollo de esta política de expansión de la presencia del Estado en la economía con un profundo proceso interno de democratización de la riqueza que se materializaba en las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, hoy vemos que uno de los principales talones de Aquiles de la gestión del gobierno de Luis Arce es precisamente la gestión económica. Hacia noviembre del 2021, la percepción de la opinión pública sobre las expectativas de que la economía pudiera mejorar en el corto y mediano plazo ascendía al 61, casi 62%. Hacia el 2023, ese capital político asociado a la imagen de Luis Arce fue prácticamente dilapidado.
y la imagen negativa que existe de la gestión económica asciende al 62,3%. Esto probablemente esté asociado, primero, a que pese a que Bolivia cuenta con una de las tasas de inflación más bajas en la región, al momento de desagregar los datos de la inflación, los productos vinculados a los alimentos, que para la gente para la gente popular representan entre el 40 y 55% de los gastos mensuales, ha tenido una tasa inflacionaria casi duplicada, entre el 5 y el 6%. Además, desde febrero del 2023, el dólar prácticamente se ha convertido en una mercancía. Ante la escasez de dólares, producto de un mayor nivel de exportaciones impulsadas por el sector privado, la respuesta del gobierno inicialmente pasó por plantear un valor de dólar diferenciado en la compra y venta para exportadores, lo que no hizo otra cosa más que aumentar la especulación en relación al dólar y por tanto generar que existan múltiples susceptibilidades en la sociedad. Al día de hoy, si bien las colas no se presentan de la misma forma en las entidades bancarias, no porque la gente no precise dólares, sino porque se han establecido un conjunto de procesos burocráticos como formularios, citas preanunciadas y requisitos para solicitar dólares, de todas maneras eso no ha repercutido en que la gente pueda recuperar la capacidad de adquirir dólares y por tanto hoy se convierten en una mercancía y en un objeto preciado además para el ahorro de las familias. Por otra parte, otro elemento muy importante que hace también las observaciones a la gestión económica del presidente Luis Arce están vinculadas a la gestión de la obra pública. No olvidemos que la construcción es un sector que moviliza detrás de sí a otros 17 sectores vinculados al transporte, la producción de insumos, la mano de obra, etc. La gestión de la obra pública tiene una imagen positiva de apenas el 37% y una imagen negativa de casi el 60%. Y esto se debe esencialmente no solo a una disminución del presupuesto en torno a la inversión pública, que es el principal dinamizador de la economía, sino también esencialmente a que aquello que no se presupuesta o aquello que se presupuesta finalmente no se ejecuta. La ejecución de la inversión pública está rondando alrededor del 64 y el 67% del 2022, comparativamente distinto a una ejecución de la inversión pública que rondaba entre el 97 y 98% en la gestión del presidente Evo Morales. Lo que las personas intuyen es que no existe el mismo movimiento económico, que no se ven las mismas cantidades de obras, pero en paralelo experimenta un discurso que hace énfasis en un crecimiento del Producto Interno Bruto que no se materializa nuevamente en la economía de las familias. Máximo Kirchner decía: necesitamos que los números cierren, pero con la gente adentro. Necesitamos que la economía no solamente presente datos que avalen una buena administración, sino que finalmente contribuya a transformar la vida de las personas. Finalmente de eso hablamos cuando emplazamos a nuestro gobierno a asumir la consigna que planteó Evo Morales el 2019. No vinimos a administrar un Estado, vinimos a transformar el destino de nuestra patria. Y la economía, sin lugar a dudas, es un pilar fundamental para ello, no solamente en los números macro, sino en la economía de las familias. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Nuevamente desde Bolivia les habla Roger Wilcarani. Acá en Bolivia, los movimientos sociales, militantes de base
y el pueblo organizado estamos en pie de lucha por la defensa de nuestro Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPCP, llevado a cabo en Laucaeña los días 3 y 4 de octubre del presente año, donde elegimos una nueva dirección nacional, ratificando el liderazgo indiscutible de nuestro hermano Evo Morales Ayma, quien fue reelecto como presidente del MAS-IPCP por el Magno Congreso. Exactamente un mes transcurrido de nuestro Congreso, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia toma una decisión política y decide anular nuestro Congreso, contradiciéndose, porque el mismo tribunal lo reconoció como legal, reconoció su convocatoria y también acompañó y supervisó el Congreso mediante el Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático, SIFDE. Este brazo operativo del Tribunal Supremo Electoral emitió un informe del Congreso donde en ninguna de sus líneas, en ninguna de sus páginas, recomienda o expresa la anulación del Congreso. En este contexto, el tribunal solo tenía 3 opciones desde el punto de vista de sus atribuciones. El primero, aceptar el informe del CIFDE y aprobarlo sin observaciones. El segundo, observar el informe y pedir complementación, es decir, la complementación de la documentación que hacía falta. Y tercero, pedir una complementación y enmienda al informe del CIFDE, lo que significa una revisión misma del informe. Pero los vocales del Tribunal Supremo Electoral incumplieron sus funciones y han dado por anulado el Congreso de Laucaeña, supuestamente por la falta de documentación de los nuevos miembros de la Dirección Nacional, entre ellos nuestro hermano Evo Morales Ayma. En un cálculo político, el Tribunal Supremo Electoral, de querer verse como imparcial, mostrando una posición neutral que supuestamente no está con el gobierno de turno de Luis Arce, razón por la cual no acompañó el cabildo de funcionarios del gobierno, y que tampoco está con el MAS-IPCP, razón por la cual anuló nuestro Congreso, debemos aclarar 2 cosas. El primero, que dicho cabildo no tiene ninguna comparación con nuestro Congreso del MAS. En primera instancia, dicho cabildo tenía el objetivo de querer desconocer la dirigencia del movimiento al socialismo y arrebatarnos la silla. Por tanto, no había una demanda común o reivindicación de la población en general para llevar a cabo dicho cabildo, como indica la Constitución Política del Estado. En cambio, el Congreso del MAS, que fue reconocido en su convocatoria, demostrando legalidad y legitimidad, cumplió con su estatuto interno y eligió a sus nuevos representantes. Lo más llamativo dentro de estas decisiones políticas del Tribunal Supremo Electoral, esto en la parte segunda, es que un miembro de dicho tribunal, el vocal Tawichi, afirma que este recurso del Tribunal Supremo Electoral es inapelable, lo cual nos restringe toda posibilidad de impugnación, demostrándose más como una imposición del tribunal. Mientras que el artículo 217 de la Ley del Régimen Electoral prevé la presentación de recursos extraordinarios de revisión sobre las propias decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Con esto se demuestra que están restringiendo los derechos políticos de los nuevos miembros del Directorio Nacional, que fueron electos por cada uno de los delegados políticos que conformaron el Magno Congreso, y con ello están restringiendo y suprimiendo los derechos políticos y electorales de todos los militantes y miembros del MAS-IPCP, que es la estructura política más grande de la historia de Bolivia. Y bueno,
ante esta vulneración a nuestros derechos políticos, en un ampliado del verdadero pacto de unidad del pueblo que se llevó a cabo en Cochabamba el día lunes 6 de noviembre, se decidió tomar una serie de acciones en defensa de nuestro Congreso, de los cuales estos son los más importantes. El primero, la reafirmación, apoyo y defensa inclaudicable al único líder, comandante indiscutible de la revolución democrática y cultural y mejor presidente de la historia de Bolivia, Evo Morales Ayma. Segundo, expresar nuestro apoyo rotundo al legítimo y verdadero pacto de unidad revolucionario, honesta y con militantes legalmente inscritos, conformado por las organizaciones matrices de nuestro instrumento político. Tercero, la movilización permanente a nivel nacional junto a la militancia del MAS y PCP, simpatizantes, fuerzas del campo y la ciudad, a la cabeza del verdadero pacto de unidad y la dirección nacional, hasta que el Tribunal Electoral revise y reconozca los resultados del 10º Congreso Nacional Ordinario realizado en Laucaña. Cuarto, la vigilia pacífica y permanente a nivel nacional en los 9 tribunales departamentales del país, desde el día miércoles 8 de noviembre de 2023 hasta que el Tribunal Supremo Electoral revierta su resolución. Quinto, defender con nuestras vidas los intentos cobardes del gobierno neoliberal de Lucho y David a través de la sumisión de los órganos del Estado que no representan los principios y bases ideológicas del MAS y PCP. Con ello, no descartamos la marcha y bloqueo de caminos a nivel nacional si intentan proscribir al MAS y PCP o inhabilitar a nuestro hermano Evo Morales Ayma para las elecciones del 2025. Y sexto, instruir al equipo jurídico del MAS y PCP el inicio de acciones penales en contra de algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral por la existencia de indicios de delitos penales y por su conducta punible, antidemocrática, que transgrede y vulnera la Constitución Política del Estado. Entonces, el pueblo está movilizado en pie de lucha en la defensa de nuestro instrumento político MAS y PCP, mediante el cual llegamos al gobierno del año 2006 y que marcó un antes y un después en la historia de Bolivia. Ahora mismo estamos en vigilia junto a nuestras organizaciones sociales y militancia en general en afueras de los tribunales departamentales exigiendo justicia por nuestro Congreso. Además de que el pueblo empieza a pedir al gobierno de Luis Arce todos los compromisos suscritos en cuanto a obras para los municipios, demandas de las organizaciones sociales en cuanto a salud, educación, comunicación, carreteras, que el gobierno ha incumplido. A 3 años del mandato de Luis Arce y David Choquehuanca, de su gobierno neoliberal, solo podemos ver la escasez de diésel en todo el país, la escasez de dólares, la falta de dólares, la ineptitud y corrupción de sus ministros y colaboradores, el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, lo cual nos recuerda exactamente al gobierno de facto de Yanine Áñez. Y por supuesto, todos los bolivianos sabemos cómo terminó eso. Saludos desde Bolivia a toda la patria grande. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?